Hola, queridos amigos de YouTube. ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo les va? Estoy un poco desprendido de YouTube, pero por algo totalmente ajeno a mí, y es que se rompió, yo diría que mi mano izquierda, que es mi PC, mi computadora, creo que se quemó la fuente, no sé. Bueno, está yéndose a arreglar y por eso por ahí no he subido tantos videos semanalmente. Cosa que pienso corregir en el futuro cuando me devuelvan mi computadora reparada. Igual que quise hacer un video cortito y subirlo con una computadora prestada, este video chiquito. Y les cuento que ya estoy terminando el último capítulo de La Torre Oscura. Y bueno, supongo que lo hablaremos en otro video. Esta vez voy a hacerles un pequeño resumen de los libros, de unos libros de Stephen King que tengo aquí a mi lado, de cuentos, de cuentos. Y quizás hagamos también la, ¿no? la correlación con las películas o con alguna película que se haya hecho. Les cuento que en el mundo de Stephen King, yo creo que Stephen King, si bien tiene muchas novelas, es mucho más prolífico con los cuentos. Y de hecho, muchas producciones cinematográficas son mayores con respecto a sus cuentos y no tanto a sus novelas. Lo que les quiero decir es que seguramente alguien me va a decir, ¿cómo? Te olvidaste de este cuento y te olvidaste de este otro y te olvidaste de este otro. Cosa totalmente valedera, pero recuerden que todos somos diferentes y todos tenemos gustos diferentes a pesar de estar hablando de un mismo autor y de una misma temática. Lo que les voy a presentar acá son mis cuentos favoritos de Stephen King. Obviamente que por supuesto se me va a ir uno que otro, porque es tanto, es demasiado. Seguramente me estaría olvidando de alguno, pero estos son digamos, los que más me gustaron. ¿Con qué empezamos? Vamos a empezar con uno que, cosa curiosa, no lo tengo en papel, sino que lo tengo en versión digital. Y de hecho es el primer libro de cuentos que editó Stephen King y que se llama El umbral de la noche. En El umbral de la noche vamos a ver un Stephen King nuevito, un Stephen King iniciándose en los cuentos, pero con toda la síntesis. Digamos, es como un Stephen King. Si bien es nuevito, es un Stephen King concentrado. En cada cuento vamos a notar todo lo que después fue su escritura. Y no hace falta que les diga que es un cuento mejor que el otro. Eh, de hecho, recuerdo haber leído en una muy conocida revista aquí de Argentina, cuando salió el libro, uno de los cuentos que trata, fíjense qué loco, ¿no? Trata sobre el alcoholismo y habla de una persona, de un padre que consume grandes cantidades de cerveza, muchas cantidades de cerveza, y comienza a transformarse en algo totalmente indeseado y en el cual, en el pueblito en el que vive, empieza a desaparecer gente, bueno, no les voy a contar más, pero es uno de los cuentos más interesantes del libro, si no es el más interesante, les vuelvo a repetir, a mi gusto, solamente a mi gusto. El umbral de la noche, el primer libro de cuentos de Stephen King. Libro que les recomiendo. Todos los libros les recomiendo. Pero bueno, esta edición de Stephen King se llamó Las Cuatro Estaciones. Primavera, verano en uno, otoño, invierno en otro volumen. Otoño-invierno contiene, que no lo tengo aquí, contiene el cuento El cuerpo y el cuento El método de la respiración. El cuerpo, seguramente ustedes lo recordarán, si tienen más o menos mi edad, en el 86 Rob Reiner filmó Cuenta conmigo. Cuenta conmigo fue un gran éxito cinematográfico basado en un cuento de Stephen King que es El cuerpo, justamente de ese volumen que les estoy hablando, y habla más que nada de la interrelación entre un grupo de amigos. Algunos dicen que eso fue el nido, ese fue el germen, la semilla, para hacer luego otro grupo de amigos bueno, que conformó lo que fue la novela It después. Cuenta conmigo habla sencillamente de un grupo de amigos que sale de aventura a encontrar el cuerpo de un muchacho que falleció. Eh, pero eso es un mínimo gramo de la novela, porque en realidad habla de todas las interrelaciones, no solo entre los chicos, sino entre
digamos, entre sus padres. Cómo cada chico padecía un trauma diferente con respecto a la relación con sus padres. Peliculón, peliculón, muy bien, respeta muy bien el cuento. Y bueno, por ahí yo soy un poco viejito, pero no nos olvidemos de los grandes actores que estuvieron ahí. River Phoenix, que bueno, falleció muy jovencito, y un muy joven Will Wheaton, que seguramente ustedes lo deben tener fresquito por The Big Bang Theory. Muy buena peli y muy buen cuento. Sin embargo, lo que tengo aquí no es otoño-invierno, sino que lo que tengo es primavera-verano. Primavera-verano contiene dos cuentos que creo que las versiones cinematográficas fueron excelentes. Excelentes. Si ustedes las conocen, no hace falta que yo les haga el argumento. Primer cuento, que en realidad no se llama como la película, es Rita Hayworth y la redención de Shawshank. Que ustedes recordarán la película con Morgan Freeman. Esta película que se llama The Shawshank Redemption, filmada, dirigida por Frank Darabont, que Frank Darabont luego, digamos, ustedes lo deben conocer porque es el director de The Walking Dead y también de La Niebla, que hizo en forma posterior cinematográficamente. Muy buena versión, muy buena versión. De hecho, creo que The Shawshank Redemption tiene inclusive ediciones de lujo en DVD, porque es casi le diría que es una película de culto. Excelente película y excelente cuento. Les diría que es casi calcado la película del cuento. Muy buen cuento. No me estoy acordando. Ah, Tim Robbins. Tim Robbins es el otro, digamos, protagonista. Se las hago cortitas si no la vieron. Si son extraterrestres y no vieron The Shawshank Redemption. Un contador es engañado por su esposa y se lo acusa injustamente de que él es el asesino de su esposa. De ahí en más, una vez que entra a la cárcel, conoce a Morgan Freeman, que es el encargado de conseguir cosas en la cárcel, y se establece una relación, pero a su vez se establece todo un plan para escaparse. Un tipo que uno creería, como lo ve así, creería que es un tipo, digamos, insulso, tiene una mente totalmente privilegiada y una sed de esperanza y de fuga increíble. Muy buena película, muy buen cuento. El segundo cuento, de primavera-verano, muy buen cuento también. De hecho, se hizo la versión cinematográfica con Ian McDowell. ¿Ian McDowell? No me acuerdo ahora. No, Ian McKellen. Ian McKellen, el excelente actor, bueno, Magneto, de los X-Men. Ahí lo sacan seguro. Ian McKellen. Ian McKellen, en este cuento, hace de un ex nazi. En realidad, si uno se pone a leer el cuento se da cuenta que de ex no tiene nada, porque continúa realizando ciertos rituales. Y una excelente película, Ian McKellen da escalofríos, y fíjense que no estoy hablando de una película de terror sobrenatural, estoy hablando de un nazi que se refugia en Estados Unidos y es descubierto por un adolescente mirando revistas viejas y se da cuenta que ese nazi es él, el vecino, su vecino, y comienza a extorsionar a este nazi para que le empiece a contar historias. ¿Qué es lo que tiene Verano de Corrupción, que es este cuento? Que si bien la película está muy bien hecha, Verano de Corrupción tiene ciertos detalles en los cuales uno no sabe quién es más escalofriante. Si este tipo, nazi, o el adolescente con cara insulsa de inocente que lo acorrala en un rincón. Muy buen cuento, muy buen cuento. Verano de Corrupción. Nada, fíjense que cuando hablo cuento en sí, no estoy hablando de cuento corto en este sentido. Fíjense que este libro tiene 2 cuentos de él nada más, pero son imperdibles. Muy bien, pasamos a otro libro. Después del anochecer. Después del anochecer. En sí, ¿qué es lo que me gustó de los cuentos de este libro? Que salen un poco de la parte sobrenatural, digamos, y de terror, para meterse más bien en terrores psicológicos, que creo que es una gran variación, digamos,
de lo que hace Stephen. Salvo, por ejemplo, salvo un cuento que se denomina El gato del infierno y que tiene una versión cinematográfica, también bastante buena. Pero en sí, eso es lo que me sorprendió y lo que me gustó de estos relatos de Stephen King después de la medianoche. Perdón, después del anochecer. Este, inclusive les diría que hasta tienen un toque de ciencia ficción algunos. Eh, Recomendado, les vuelvo a repetir, es gusto personal, pero se los recomiendo muchísimo. Pesadillas y alucinaciones. Pesadillas y alucinaciones fue una serie de cuentos lanzados en diferentes tomos. Por ejemplo, yo aquí tengo Pesadillas y alucinaciones 1 de Stephen King, Pesadillas y alucinaciones 2 y Pesadillas y alucinaciones 5. No tengo ni el 3 ni el 4. ¿Cuál es mi intención de esto? Contarles cuáles son los mejores cuentos. A saber, Pesadillas y alucinaciones 1, el mejor cuento, pero por lejos, lejos, el Cadillac de Dolan. El Cadillac de Dolan, tiene una versión cinematográfica con Christian Slater haciendo del malo, muy buena y que respeta muy bien la novela. El Cadillac de Dolan habla de un profesor que, bueno, un capo de la mafia lo convierte en viudo, y este profesor hila muy precisamente, y hasta le diría muy patológicamente, una venganza. Muy buen cuento. Yo creo que es el mejor cuento del libro. Si bien los otros no se quedan atrás. Y lo que tiene interesante también este libro es el cuento del piloto nocturno, que le da un giro de tuerca a la versión del vampiro. Recuerden que él hizo una excelente versión con respecto a Salem Lot, pero ese cuento condensa muy bien y hace todo un giro en cuanto al vampiro. Un vampiro moderno. Vampiro moderno que, como sabemos todos, Stephen King te puede hacer creer que existe un vampiro moderno moviéndose en este mundo entre nosotros. Esos dos cuentos no tienen desprecio. Les vuelvo a repetir, los otros cuentos tampoco, pero esos son los dos cuentos que a mí me impactaron más. Pesadillas y alucinaciones 2 también tiene cuentos muy interesantes, pero si yo les tuviera que decir alguno, y les nombraría dos. El quinto fragmento, que en realidad es una incursión a la novela policial de Stephen King, y No se equivoca de número. No se equivoca de número es, creo que el mejor cuento del libro. A mi gusto, les vuelvo a repetir. De hecho, creo que tiene uno de los finales más escalofriantes en cuanto a los cuentos que ha hecho Stephen King. No se equivoca de número. Y el quinto fragmento. Después tienen otros, digamos, otros cuentos muy buenos, pero yo me quedaría con esos dos. Gente, a ver, cualquiera de estos libros merece la pena leerlos, comprarlos, adquirirlos, cualquiera. Pero solo estoy hablando específicamente de cosas particulares. Pesadillas y alucinaciones 5. Este libro le tengo cariño porque lo compré en una barata, allá en el tiempo, cuando el país estaba un poquito mejor y salían 15 pesos estos libros. Mejor no sigo hablando de lo que pasa en el país ahora. Y creo que de todo este grupito de cuentos, los mejores son la dedicatoria, que habla de la relación, en realidad habla de la relación casi patológica de un hijo con su madre, y ¿sabes? Tienen un grupo de la leche. Excelente cuento. Habla de un cierto grupo de personas inmiscuidos en esta sociedad, que no se sabe si son personas en realidad o pertenecen a otro grupo un poco más extraños. Muy buen libro de cuentos. Les vuelvo a repetir, cualquiera de ellos. Pesadillas y alucinaciones 3 y Pesadillas y alucinaciones 4 los tengo en versión digital. Yo no recuerdo si es del 3 o del 4, que hay un cuento que se llama La Boca Saltarina. La Boca Saltarina es en realidad de esas boquitas de broma, ¿vio? Que hacen... Bueno, solamente a Stephen King se le puede ocurrir que una boca de esas sea una asesina. No les digo más. Perdóname, no recuerdo si es el tomo 3 o el tomo 4, pero La Boca Saltarina, excelente. Muy bien, me quedan 3 nomás. ¿Quién no puede llegar?
¿quién puede llegar a olvidar la versión cinematográfica de este cuento? Que en realidad, más que cuento, parece una novela corta. Estoy hablando de La Niebla. La Niebla, dirigida por Frank Darabont, en una excelente versión cinematográfica, pero que su final dista muchísimo del final del libro. De hecho, la versión en DVD tiene los dos finales. Final para DVD y el final que se vio en la versión cinematográfica. Les recomiendo, digamos, ver los dos finales y les recomiendo leer La Niebla. ¿Por qué se los recomiendo? Por el más que nada, porque si bien Frank Darabont hizo un excelente trabajo en cuanto a la personificación de la gente del pueblo que se encuentra ahí en ese mercadito, en este libro, en el libro, uno puede llegar a entender ciertos impulsos de algunos de los personajes que por ahí se escapan de la película. La Niebla, muy buen libro. Se dice que La Niebla está, esto no es una cosa certificada, pero que está levemente conectada con la Torre Oscura a través de sus criaturas que aparecen en ese lugar. Muy bien, vamos con el anteúltimo. Si yo tengo que recomendarles un libro de cuentos que recorra lo que es lo sobrenatural y lo que es más que nada un cuento sobre la psicología de personajes y un cuento hasta les diría, digamos, hasta un libro de cuentos histórico, les recomendaría este: Corazones en la Atlántida. El primer cuento de Corazones en la Atlántida se denomina Ampones con chaquetas amarillas. ¿Qué es lo que tiene de particular este cuento? Que creo que es una de las primeras lecturas que ustedes deberían hacer. Yo después voy a hablar de todo el universo, cómo se interconecta, pero creo que es una de las primeras lecturas que ustedes deberían hacer de este cuento del personaje de Ted Brautigan, o Brotigan, como quieran decirle, que se conecta directamente con la Torre Oscura. Si bien, ojo, el cuento en sí está perfectamente hecho, ya que se trata nuevamente de una relación patológica entre una madre y un hijo, y tiene su principio y su final, que en sí engloba lo que es el cuento y que es de por sí ya tiene una excelente estructura, pero tiene muchísimas cosas que se conectan con la Torre Oscura, entre ellos los zampones con chaquetas amarillas. Luego tiene unos cuentos muy interesantes que son Corazones en la Atlántida, Bully el Ciego y ¿Qué hacemos en Vietnam? Se cierran ya las sombras de la noche. Son cuentos más bien un poco hablando de la historia, más bien Stephen King habla de su época, la guerra de Vietnam, las protestas. Corazones en la Atlántida habla de un grupo de universitarios que están en la facultad y que lo que menos hacen es estudiar. Me hizo acordar muchísimo, sería como una especie de El Guardián entre el Centeno hecho cuento. Deberían leer El Guardián entre el Centeno para darse cuenta de lo que le estoy queriendo decir. Pero excelente libro de cuentos. Obviamente, miren lo que es esto, los cuentos ya... Stephen King aparentemente cuando escribe cuentos no puede evitar extenderse más allá de la cuenta. Y... perdón. Ampones con chaquetas amarillas tiene una versión cinematográfica con Anthony Hopkins haciendo el personaje de Ted Brautigan, que sinceramente no estoy recordando cómo se llama ahora, pero que en realidad, digamos, lo que hace la película es quitar justamente la mitología o toda esa conexión con la Torre Oscura. Si bien, digamos, no es una película mala para nada. Y el último libro del que les quiero hablar, excelente libro, es Todo oscuro sin estrellas. ¿Qué tienen de particular estos cuentos? Que en sí
déjenme que lo revise, pero estoy casi completamente convencido. No, son 4 cuentos. Ninguno de esos cuentos toma un tema sobrenatural, pero son más terroríficos que muchos de los cuentos. Les diría que hasta muchas de las novelas de Stephen King que toma un concepto sobrenatural o terrorífico. No solo son oscuros, más oscuros que la noche, les diría, sino que la forma en que está escrito son cuentos opresivos, son cuentos claustrofóbicos, son cuentos paranoicos. Tendrían que leerlo. Para ser el de Stephen King, yo le diría que es el mejor libro de cuentos en los cuales no hay una entidad sobrenatural. Si a ustedes les gustan los cuentos realistas, digamos, este es de un libro. Este es su libro de cuentos. Una cuestión aparte. De este libro de cuentos, que tiene 4, de 3 cuentos se hicieron versiones cinematográficas. Un buen matrimonio, una esposa dedicada, enamorada, que de repente, de un día para el otro, se da cuenta que su esposo es un asesino serial. Imperdible. Camionero Grande, se hizo una versión para video, para televisión o para video, no recuerdo ahora, pero es nueva, creo que el año pasado se estrenó, y habla de... Y Camionero Grande habla de muchas cosas, pero en sí habla del ataque a una mujer y cómo esta mujer empieza a hilvanar toda una venganza. Es eso, digamos, vamos a dejarlo ahí. Y el primero, el último que les menciono, pero en realidad es el primero del libro, tuvo su versión cinematográfica en la plataforma que todos conocen, creo hasta hace muy poquito, creo que fue hace 2 meses o 3 meses que se estrenó, que es 1922. 1922, si bien nosotros vamos a ver que habla del asesinato de una persona, en realidad en el cuento habla más bien de esas relaciones enfermizas, relaciones venenosas, relaciones, matrimonios que uno no sabe exactamente bien por qué se formaron y por qué existen y por qué traen hijos al mundo, y para después transformarse en un caos. Y terminar justamente en una historia que no se termina con el asesinato, sino que sigue mucho más allá, 1922. De hecho les digo que la versión cinematográfica, el protagonista que hace del dueño de la granja, no recuerdo el nombre del actor, pero impecable la interpretación que hace. Bueno, gente, un video medio cortito, bueno, como ustedes lo vean. Les vuelvo a repetir, seguramente se me están escapando del tintero algunos cuentos. No olvidemos que Stephen King hasta hace muy poco lanzó El Bazar de los Malos Sueños. El Bazar de los Malos Sueños no es un libro nuevo de cuentos, sino que hace todo un rejunte de aquellos cuentos un poco desperdigados de Stephen King que le escribió en internet o que estaban en alguna selección de cuentos, que son muy, pero muy buenos también. Pero, qué sé yo, quizás por una cosa personal yo les tengo más cariños a estos libros, que los tengo hace mucho, y que los leí una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Pero, o sea, por supuesto que está abierto el debate a ver qué les parece, cuál es uno mejor o cuál es peor. Esto es simplemente una opinión personal y obviamente creo que cada lector de Stephen King tiene sus escritos preferidos. Gente, muchísimas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Me ponen un like o no. Me ponen un like. Todavía no me acostumbro a decir eso. Se suscriben o no. Y bueno, nos veremos en el próximo video. Prometo que cuando tenga arreglada mi PC, seguramente con más asiduidad seguiré subiendo videos. Y todavía me queda la reseña de La Torre Oscura, que estamos en el tramo final. Muchísimas gracias por ver el video y un saludo muy grande.